Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema realmente fascinante, la compleja relación entre las gammapatías monoclonales y la neuropatía periférica. La pregunta es, ¿cómo es posible que un trastorno de la sangre pueda llegar a dañar nuestros nervios? Para desglosarlo, nos basaremos en guías de referencia de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y en publicaciones clínicas clave. Vamos a ver este cruce tan interesante entre la hematología y la neurología. Para abordar esto de forma ordenada, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos definiendo qué son exactamente las gammapatías, después veremos cuál es su vínculo con la neuropatía, diferenciaremos los cuadros clínicos, analizaremos el proceso diagnóstico y, por supuesto, terminaremos revisando las opciones de manejo y tratamiento. Y esta es la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro análisis. La respuesta, como vamos a ver, no solo es un sí rotundo, sino que nos abre un campo de estudio apasionante donde la sangre y el sistema nervioso se conectan de una forma muy directa. Muy bien, pues empecemos por el principio. Para poder entender el daño en el nervio, primero es absolutamente fundamental tener claro qué es una gammapatía monoclonal. Sentemos bien las bases. A ver, de forma sencilla, una gammapatía monoclonal aparece cuando un grupo, un clon, de células plasmáticas, que son las fábricas de anticuerpos del cuerpo, se descontrola. Imaginen que una de estas fábricas, en lugar de producir un arsenal variado de anticuerpos para defendernos, se atasca y empieza a producir en masa un solo tipo de proteína, una y otra vez. A esa proteína anómala la llamamos componente M. Y aquí viene lo interesante. No todas las gammapatías son iguales. Esto es un espectro. En un extremo tenemos la gammapatía monoclonal de significado incierto, la GMSI o MJAS en inglés, que es una condición de bajo riesgo que solo requiere vigilancia. Y en el otro extremo, pues ya tenemos neoplasias activas como el mieloma múltiple o la amiloidosis. Y aunque el término gammapatía suene a algo muy raro, su forma más común, la GMSI, es sorprendentemente frecuente. Fuentes como la Mayo Clinic y grandes estudios poblacionales lo confirman. Afecta a entre un 3 y un 4% de la población mayor de 50 años. Es decir, es un hallazgo relativamente habitual en un análisis de sangre rutinario. Vale, ya tenemos el concepto. Ahora vamos a lo nuestro. El vínculo. ¿Cómo es posible que esa proteína M que está en la sangre llegue a dañar los nervios periféricos, esos cables que conectan el cerebro y la médula con el resto del cuerpo? Pues aquí está el punto clave. El mecanismo de daño no es siempre el mismo. Depende del tipo de proteína M. En las gammapatías de tipo IgM, lo más habitual es que el propio componente M actúe como un anticuerpo contra el nervio, atacando directamente su cubierta, la mielina. Sin embargo, en las de tipo IgG o IgA, el daño suele ser más indirecto, por ejemplo por el depósito de esa proteína en los tejidos, como ocurre en la amiloidosis, o por la inflamación que provoca. Y este es el ejemplo perfecto de ese ataque directo, la neuropatía anti-MAG. MAG son las siglas de glicoproteína asociada a la mielina, una proteína esencial para el nervio. Lo que ocurre es una cascada de eventos muy clara. Las células producen estos anticuerpos IgM anti-MAG, estos se pegan a la mielina, provocan una inflamación crónica que la destruye y el resultado final es una neuropatía muy característica. Y esto no es solo teoría, la evidencia epidemiológica es contundente. Grandes estudios poblacionales nos demuestran que el simple hecho de tener una GMSI, aunque no sea un cáncer, multiplica por 2 o incluso por 3 el riesgo de acabar desarrollando una neuropatía periférica si lo comparamos con la población general. O sea que la asociación es real y es significativa. Bien, y este daño nervioso no se manifiesta de una sola manera, tiene diferentes caras, diferentes síndromes clínicos, y es fundamental saber reconocerlos porque el patrón de los síntomas ya nos da pistas muy valiosas sobre la posible causa que hay detrás. El cuadro clásico de la neuropatía por IgM anti-MAG es una polineuropatía distal, simétrica y sobre todo muy sensorial. Lo que más destaca es la pérdida de la sensibilidad vibratoria, y esto provoca problemas de equilibrio y de coordinación, lo que llamamos ataxia. Además, es muy característico un temblor en las manos. La progresión suele ser muy lenta, a lo largo de años. Por el contrario, la neuropatía por amiloidosis AL tiene una cara completamente distinta. Aquí, el dolor, un dolor neuropático intenso, quemante, suele ser el gran protagonista. Y además, hay unas banderas rojas muy claras. La afectación del sistema nervioso autónomo. Esto se traduce en mareos al levantarse, problemas digestivos, disfunción eréctil, son síntomas que nos tienen que hacer sospechar. Y por último, tenemos el síndrome POEMS, que es más raro. Aquí la neuropatía es solo una pieza de un puzzle mucho más grande, un trastorno multisistémico. De hecho, el propio nombre, POEMS, es un acrónimo que describe sus componentes: polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, el componente monoclonal y las alteraciones en la piel o skin changes. Vale.
Con estos cuadros clínicos en mente, ¿cómo llegamos a un diagnóstico de certeza? Pues aquí empieza un auténtico trabajo de investigación clínica, un trabajo detectesco para conectar todos los puntos. Este es nuestro kit de herramientas diagnósticas. Se trata de combinar las pruebas para construir el caso. La electroforesis y la inmunofijación en sangre y orina nos permiten detectar y sobre todo identificar el tipo de componente M. El análisis de cadenas ligeras libres es fundamental si sospechamos amiloidosis. El estudio neurofisiológico, el electromiograma, nos dice si el daño es en la mielina o en el axón. Y por supuesto, siguiendo guías como las de la CGIH, la biopsia de médula ósea es clave para ver la cantidad de células plasmáticas y descartar una malignidad. Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, pasamos al tratamiento. Y aquí la idea principal es que no hay un tratamiento universal. La estrategia tiene que ser un traje a medida, dirigido específicamente a la causa hematológica que está provocando la neuropatía. Esta tabla resume a la perfección la estrategia a seguir. Si estamos ante una GMSI con una neuropatía muy leve que no da problemas, la recomendación es clara: observar y seguir. No se trata con quimioterapia. Ahora, si tenemos una neuropatía anti-MAG que ya afecta de forma significativa la calidad de vida, la primera línea de tratamiento es el rituximab. Y en los casos de enfermedades malignas como la amiloidosis AL o el síndrome POEMS, el tratamiento debe ser mucho más agresivo, con quimioterapias dirigidas al clon de células plasmáticas. Y este es el mensaje fundamental con el que nos tenemos que quedar. Un tratamiento exitoso no se centra en calmar los síntomas del nervio, sino en atacar la raíz del problema, el trastorno hematológico que lo está dañando. La única forma de frenar la progresión del daño neurológico es controlar la producción de ese componente M. Y esto nos deja con una reflexión final. A medida que nuestra capacidad para diagnosticar y caracterizar estas enfermedades mejora, el futuro, sin duda, apunta a terapias cada vez más dirigidas, más personalizadas. La colaboración estrecha entre hematología y neurología será más que nunca la clave para mejorar el pronóstico de estas personas. Muchas gracias.